Y lástima que solamente somos 17. El curso son más de 40, son casi 50. No sé dónde están el resto. Pero bueno, comencemos. Eh, Armando, cuéntame qué viste, qué te llamó la atención, qué aprendiste, qué no sabías de lo que viste en el video, qué sí conocías de lo que viste en el video o en los videos. Sí, ya. Buenos días con todos y buenas Buenos noches. días a todos. Ok, lo primero que pude destacar fue que antes de todo esto, primero tenían como eh, un tipo pirámide, tenían primero a Dios, luego al hombre y luego al mundo. Ya, Ya. Que pues luego esto, pasando los siglos, fue cambiando, tenían al hombre, luego a Dios y luego al mundo. Y ya, pues, y que ahora, en lo que según decía el video, ha cambiado eso, que primero estaba el hombre, el mundo y último Dios. ya. Si es que acaso aparece Dios en el esquema. ¿Ahí de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de la estructura? ¿Me estás hablando de la infraestructura o me estás hablando de la superestructura social? De la estructura, De la superestructura, es decir, lo que tenemos acá en la mente. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, ¿por qué? Y bien que te hayas fijado en eso. La Edad Media, Dios está primero, ¿ok? Dios está primero que todo, está arriba que todo. En el momento que viene la reforma protestante, es curioso que todo eso viene con una reforma religiosa que vuelve a las raíces del cristianismo, como es la reforma luterana y la reforma de Calvino. Pero, ¿qué se logra ahí? Veamos. Desde el punto de vista político, antes estaba Dios, luego estaba el emperador o el rey, que era puesto por Dios, y abajo están los súbditos que obedecen a Dios y por lo tanto obedecen a su soberano. Y sirven a Dios y por lo tanto sirven al soberano, porque el soberano es puesto por Dios. Eso lo vemos tanto en la Edad Media como ya en la Edad Moderna, en los absolutismos monárquicos, España, Inglaterra, etcétera, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es esa primera visión. El ser humano entonces no es nadie. Y la única figura visible superior es el Estado. Es el Estado representado por el soberano. El soberano es el Estado. Luis XIV lo decía, el Estado soy yo. ¿Ok? ¿Cuál es el papel de los... Espérenme un segundito, voy a pegar un grito y no quiero que lo escuchen. Estoy viendo. Es mi perra que está haciendo travesuras afuera en el jardín, me está tumbando un árbol. Ya, quédate ahí. Eso es lo que vemos. ¿Qué ocurre luego de la reforma? Luego de la reforma aparece Dios y el ser humano, sin la intermediación del Estado, sin la intermediación de una iglesia, que es también un Estado, sin la intermediación de un Estado que es legitimado por la iglesia o por Dios. Al tener esa relación directa hombre-Dios, el Estado pasa a tercer lugar.
Es interesante, porque va cambiando la forma de pensar de las personas. Yo ya soy libre. Y soy libre porque mi relación con Dios es directa. ¿Soy libre de quién? Soy libre del rey, soy libre del Estado. Pienso por mí mismo. ¿Qué otro elemento da ella y qué otros personajes va mostrando y va desarrollando? Aquí hay dos personajes que son muy importantes. El uno es René Descartes, o René Descartes en español, y el otro es Bacon, británico. Estos dos personajes son importantes porque de alguna manera no es que van a decirle al mundo cómo pensar, sino que de alguna manera ellos recogen ese pensamiento que está en el ambiente y lo sintetizan. René Descartes es el padre del método deductivo. Ese método científico que aún hoy usamos y que cuando ustedes hagan su tesis de grado, muchos siempre hablan, usamos el método deductivo, pero ¿de dónde viene el método deductivo? De René Descartes, que era eminentemente matemático. La matemática se vuelve en el lenguaje de la naturaleza. Y ahí es que yo choco muchas veces con los profesores de matemáticas de nuestras universidades, con todos, no solamente con los de la facultad, porque enseñamos la matemática como un De montón de forma abstracta. reglas, un montón de reglas, un montón de fórmulas, un montón de vainas que nadie entiende para qué sirve, cuando la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Y por eso es importante la matemática. Porque la matemática es un lenguaje que nos comunica con la naturaleza. Ese mismo método lo sigue Galileo Galilei, ese gran astrónomo, que de pronto descubre que el universo funciona como un reloj matemáticamente preciso, que los astros no chocan entre ellos, pero siempre están en perpetuo movimiento, y es un movimiento coordinado entre ellos. Surgen entonces los racionalistas también. A diferencia de René Descartes, que es fundamentalmente idealista en términos de que para él el hombre crea la realidad a partir del pensamiento. Pienso, luego existo. Está Bacon, que nos dice que todo lo que aprendemos y todo lo que está en la mente del ser humano entra por los sentidos. Bacon entonces es el padre del método inductivo, experimental. Yo aprendo por prueba y error. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los caminos hacia el conocimiento de la naturaleza, los caminos hacia la ciencia, los caminos hacia el conocimiento de la naturaleza y del ser humano. Ella también nos habla de Newton. Todos ellos eran filósofos. Newton, sin embargo, lo conocemos como físico y lo conocemos como matemático. Ustedes cuando vean cálculo integral, cálculo diferencial, acuérdense de Newton, porque él es el padre del cálculo diferencial. ¿Y cómo él inventa el cálculo diferencial? Observando la naturaleza.
El cálculo diferencial es el cálculo del movimiento. Lo que llamamos las derivadas están relacionadas a la velocidad del movimiento. El concepto de aceleración viene del concepto de derivada. ¿Y para qué él desarrolla el cálculo diferencial? Para entender la naturaleza, para entender la gravedad, esa fuerza que atrae la manzana, pero también esa fuerza que atrae a los astros. Surge otra concepción religiosa, el teísmo. ¿Qué cosa era el teísmo? A ver si aprendieron qué cosa era el teísmo. No es el deísmo. O el deísmo. ¿Qué cosa era eso? Bueno, el deísmo considera que Dios es creador del universo, ¿no? De todo y de todo lo que hay en él, pero asimismo contempla de que ese Dios ya no interviene en la creación. Ya creó. Y creó las leyes de la naturaleza. Y ya la naturaleza se mueve sola, sin la intervención de Dios. ¿Por qué? Porque tiene sus propias leyes. Y leyes que son matemáticamente exactas. Ahí encontrarán entonces otro personaje que ella no lo menciona, pero que curiosamente es mencionado por un científico del siglo XX, Albert Einstein. Estamos hablando de Spinoza, otro judío igual que Albert Einstein. Otro judío sefardita, holandés, de origen sefardí, de origen español. Spinoza, googleelo, no es Spinoza con E, Spinoza, S-P-I-Noza. De él es que nace el Dios de Spinoza. De ahí es que él dice, yo creo en el Dios de Spinoza. Él era deísta. Ahí está la naturaleza. Es la creación. Pero ahora el control lo tenemos los humanos. Dios crea al hombre y le da el control sobre la naturaleza, pero para poder controlar la naturaleza tiene que conocerla. La única manera de controlar algo es conociéndola. Y entonces ahí vienen los métodos para conocer. El método matemático, el método inductivo. Y de ahí viene todo ese desarrollo que se llamó la Ilustración. Los iluminados. Son personas que nunca pasaron por una universidad, no se sabe, porque las universidades que enseñaban, las universidades enseñaban teología dentro de la superestructura escolástica medieval, todavía son medievales las universidades. Las universidades enseñaban derecho, las universidades enseñaban filosofía, pero también dentro de la línea escolástica, es decir, ciencia y fe. La ciencia va alineada con la fe. La ciencia no contradice lo que la iglesia dice. Por eso es que todo el desarrollo científico se da fuera de las universidades, porque las universidades siguen ancladas en el siglo, en la Edad Media. Y todo este movimiento protestante que se da en el norte de Europa,
en Alemania, en Holanda, en Inglaterra. Descartes era francés, pero él se va de Francia. ¿Por qué? Él se va de la católica Francia hacia la protestante Holanda. Y ojo, Descartes era católico. Y él se declara católico, pero era un católico que buscaba libertad de pensamiento, poder desarrollar su pensamiento, poder desarrollar todo lo que él desarrolla en plena libertad. Cambia la superestructura de la sociedad. Como decía Armando, es un cambio en el orden de las prioridades. En este momento ya no es Dios, el Estado, el hombre. Ahora es el hombre puesto por Dios. Entramos a una posición antropocéntrica. El hombre es el centro. El hombre es el que tiene las herramientas. El hombre es el que tiene la capacidad, no de crear, pero sí de transformar, de conocer y de aprovechar el universo. Y sus bases bíblicas, sí, también. Dios crea al hombre, dice el Génesis, y lo pone sobre la tierra para que se enseñoree de ella. Pues bien, el hombre jamás ha enseñoreado más sobre la tierra que a partir de la Ilustración. Porque dejó de esperar que Dios le dé. Ya Dios le dio. No le pidas más a Dios de lo que ya Dios te dio. Te dio inteligencia, te dio razón, te dio capacidad de entender. Y te está dando un lenguaje que se llama las matemáticas, a través de las cuales tú puedes entender la naturaleza. Puedes oírla, porque la naturaleza se expresa en un lenguaje. Ese es el enorme cambio que precede la revolución industrial. Pero también es el enorme cambio que precede los grandes movimientos políticos que se van dando en esta época. John Locke, ella habla de John Locke. John Locke es el padre del liberalismo. El hombre está sobre el Estado. El hombre es bueno. Y al hombre hay que permitirle que cree. Hay que darle libertad de creación. Por eso John Locke es el padre de aquellas 3 libertades que él menciona. La libertad de pensar, la libertad de tener, la libertad de ser. Tiene derecho a la vida, a la propiedad. ¿Cuál es el otro pensador que ella analiza? Además de John Locke, Juan Jacobo Rousseau, padre de los socialismos. Entonces aquí tenemos 2 personajes, el uno el padre del liberalismo, el otro es el padre del socialismo. Juan Jacobo Rousseau también decía que el hombre era bueno, originalmente bueno. En un principio era bueno, pero la propiedad lo había corrompido. Por lo tanto, teníamos que tener un estamento que se hiciera cargo de las propiedades para que el hombre volviera a su naturaleza y volviera a ser bueno.
Y eso de alguna manera es la base del socialismo. Ese conflicto entre propiedad y bondad, ese conflicto entre la propiedad y el bien del ser humano. Ambos parten del mismo principio, el hombre es bueno, pero mientras que para el uno el hombre se corrompe por la propiedad, para el otro la propiedad es un derecho inalienable del ser humano. Mientras que para el uno el Estado debe ser grande, el Estado debe ser poderoso. Para el otro, un Estado poderoso es un Estado que en cambio se corrompe. ¿Por qué se corrompe? Porque atenta contra los derechos del ser humano. Porque atenta contra la libertad del ser humano. Ella habla sobre otros filósofos de la época que van dando sus aportes. Hobbes, en cambio, el padre del Leviatán, el hombre que pide un Estado grande, un Estado fuerte, porque en cambio el hombre es malo. Y entonces para poder controlar a ese hombre malo, se requiere de un monstruo que él llama Leviatán, que no es otra cosa que los tentáculos del Estado controlando al ser humano. Fíjense que de todos estos filósofos y de todos estos pensadores, hoy tenemos los socialistas, tenemos los liberales y tenemos ese gran debate actualizado al siglo XXI sobre esas mismas ideas que fluyen en el siglo XVIII. Sobre esas mismas premisas, sobre esas mismas formas de pensar. Ese debate ustedes lo van a ver a lo largo del siglo XIX. Y ese debate lo van a ver a lo largo del siglo XIX con algunas condiciones muy particulares. Ya estamos en plena revolución industrial. La revolución industrial está dando sus consecuencias. Y sobre las consecuencias de esta revolución industrial comienzan a surgir distintas líneas de pensamiento. Marx, 1848, un año de convulsión en toda Europa. Escribe el Manifiesto Comunista. A mí me da miedo mandarlos a leer el Manifiesto Comunista porque no quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí. A mí me enamoró Carlos Marx. Porque de verdad enamora la forma que tiene de escribir, la pasión con la que él narra lo que está viendo. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que él está viendo lo proyecta a un futuro calamitoso, desastroso. ¿Qué nos dice Carlos Marx? Nos elabora toda esa teoría del materialismo científico que a ustedes ya les enseñaron en primer semestre, es una de las primeras cosas que les enseñaron, de la lucha de clases. Y entonces, así como en la antigüedad había una lucha de clase entre esclavistas y esclavos, y en la Edad Media había una lucha de clases entre siervos y señores, la lucha de clases en el capitalismo será entre burgueses, que son los dueños de los medios de producción. Usa la palabra burgués, ya sabemos lo que significa esa palabra realmente, citadino, hombre de ciudad, pero lo usa para asignárselo a los dueños de los medios de producción.
en contraposición con los proletarios, los desposeídos de medios de producción. Errores que en muy particular criterio incurre Marx. El primer error en que incurre es que considera las clases sociales como castas sociales. A ver, ¿qué cosa es una casta social? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una casta? Googleenlo. ¿Qué significa casta? En India quiere decir según el estrato social que pertenecen las personas. Sí, pero búsquese un poquitito más específica. Aquí tengo mi perrita que me... La generación de una persona, ¿Cómo? o la generación, o sea, la descendencia de la que lleva. Algo más. Linaje. Parece que en un sistema de castas no existe la movilidad social. Exacto. Esa es la diferencia. No existe movilidad social. Y si ustedes lo leen a Marx, van a descubrir que Marx confunde clase social con casta, porque él asume que la movilidad social no va a existir. Por el contrario, va a existir de manera inversa. Es decir, los pequeños burgueses, los pequeños empresarios, los pequeños emprendedores serán absorbidos por los grandes y se volverán proletarios, es decir, dejarán de ser lo que son y disminuirán, pasarán a integrar el gran proletariado. Y los proletarios no tienen posibilidad de movilidad social, no pueden moverse. Por eso el escenario que plantea Marx es catastrófico. Pronto la miseria inundará el mundo, porque los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. El asunto es que en el siglo XIX solo los ricos usaban zapatos, en el siglo XX todos usan zapatos. Y en el siglo XIX casas solamente tenían los ricos, los pobres se tenían que conformar con chozas o con cuartos o con tugurios. Y en el siglo XX y en el siglo XXI las casas son de todos. Entonces, ¿hacia dónde camina la prédica de Marx? Él, observando la primera consecuencia de ese capitalismo explosivo de la revolución industrial, se convierte en un profeta del desastre. Y para evitar el desastre, ¿qué es lo que él plantea? Lo mismo que Juan Jacobo Rousseau. La causa, la culpa, el problema está en la propiedad privada. Si desaparecemos la propiedad privada, desaparecen las clases sociales, y si desaparecen las clases sociales, desaparecerá la lucha de clases. Ya no tendrá sentido la lucha de clases. Tanto para Rousseau como para Marx, la igualdad es una obsesión. Para los liberales no. La desigualdad es algo natural. No somos iguales. De hecho, la igualdad implica también igualdad de pensamiento. Y la igualdad de pensamiento implica esclavitud. Si hemos de ser libres, debemos de ser libres de pensar. Y si cada uno de nosotros piensa distinto,
no vamos a ser nunca iguales. De hecho, la desigualdad es un derecho y no un problema social. Y fíjense que hoy la desigualdad la elevamos a la categoría de derecho en temas como conducta sexual y reproductiva. ¿No es cierto? Hasta hace poco, hombres teníamos que ser hombres en comportamiento, varones, porque nacimos hombres, nacimos mujeres. Pero ese del derecho a la desigualdad hoy es exigido por las comunidades LTGB. Y bien que se exija ese derecho, porque existe. Pero si tenemos derecho a ser desiguales en nuestra forma de pensar, ¿por qué tenemos que ser iguales en destino, en resultado? En el resultado de nuestro camino, de nuestro esfuerzo, de nuestra propia suerte. ¿Ok? Entonces, observen cómo ese debate que hay hoy en el mundo, socialismo versus liberalismo, no solo que tiene raíces que son de la Ilustración, que son de la Revolución Francesa. En la propia Revolución Francesa hay un enfrentamiento de esos pensamientos. Federalistas versus los jacobinos. Dentro de estos jacobinos encontramos no solamente a Voltaire, sino a Robespierre, quien decía que la revolución debe ser comprensiva con los que son revolucionarios, pero tiene que ser cruel, cruenta y destructiva con quienes no son revolucionarios. Quien es revolucionario hay que ayudarlo, hay que comprenderlo, hay que apoyarlo, hay que guiarlo a la luz. El que no es revolucionario hay que destruirlo. Y fíjense cómo ese mismo pensamiento luego va a trascender en la revolución bolchevique de 1917. Y cómo ese mismo pensamiento se repite en la revolución cubana en 1959. Capítulos de la historia que hoy han olvidado muchos. En Cuba, los que no estaban de acuerdo con la revolución tenían un apodo, gusano. Y el dicho que siempre se recitaba en todos los discursos de Castro era: sacude la mata, Fidel, sacude la mata, es decir, bota a los gusanos. Y se genera un éxodo de más de 1 millón de cubanos que pierden todo, absolutamente todo. Salen con la ropa que tienen puesta porque son considerados indeseables en su propio país. A diferencia del éxodo venezolano, que de alguna manera es forzado por las circunstancias y la gente es libre de irse, en el éxodo cubano, la película fue diferente. La gente se iba, pero se iba humillada. Desde el momento en que pedían la salida, en ese momento venía todo el barrio a hacerle la bronca, a tirarle piedras, a insultarlo, porque era contrarrevolucionario. Porque ser contrarrevolucionario significaba ser traidor. Ese pensamiento viene de la Revolución Francesa. Es un pensamiento jacobino. Es una conducta jacobina que se repite en Rusia y que se repite en Cuba.
¿Estamos? ¿Qué más aprendieron ustedes del video, muchachos? Gerardo, ¿qué otra cosa aprendiste? Que en la Revolución Francesa, no, siguiéndole el hilo de lo que usted está diciendo, también nace el concepto del pueblo, ¿no? El pueblo son todos los amigos de la revolución y todos los enemigos de la revolución pues no hacen parte del pueblo. El pueblo ya no son todos los ciudadanos. ¿No te parece conocido ese discurso aún en Ecuador en cierta época? Claro, la revolución ciudadana. Los que están con la revolución son el pueblo, ustedes son basura. Ustedes no forman parte del pueblo, ustedes son traidores al pueblo. Pensamiento jacobino. O sea, de cierta forma, yo comparto la idea de que el pueblo es una ficción entendida, ¿no? De manera política, que el político trata de articular bajo una sola comunidad, un solo círculo de pensamientos, ¿no? A una mayoría, ¿no? Articula una mayoría, que es la mayoría que lo va a votar, ¿no? Entonces, cada político construye su ficción del pueblo. Yo te voy a repetir exactamente lo mismo que te estás diciendo, pero usando otras palabras. Es una manipulación interesada del político de turno. Si tú te identificas conmigo, tú eres el pueblo. Si tú asumes el derecho a pensar distinto, eres un traidor. No formas parte del pueblo. Pasaron muchísimos años desde la última vez que yo había estado en Cuba, que fue el año 59, que fue la última vez que vi a mis abuelos con vida. El año 2008 fui invitado a Cuba. Y fui invitado por la universidad. La Universidad de Las Villas me invita. Lo primero que me ocurre es que me dicen, yo soy ecuatoriano por naturalización. Usted con el pasaporte ecuatoriano no puede entrar en Cuba porque en el pasaporte dice que usted es nacido en Cuba. Y Cuba no lo reconoce como ecuatoriano. Ok, dame un pasaporte cubano entonces. Bueno, me dieron un pasaporte cubano, pero me dicen con el pasaporte cubano tampoco puedes entrar en Cuba. Porque tienes que pedir un permiso al Ministerio del Interior para poder entrar en Cuba. Entonces Cuba es el único país donde sus ciudadanos necesitan visa para poder entrar. Tú como ecuatoriano de nacimiento puedes ir a Cuba cuando te dé la gana. Yo no. Yo tengo que tener un permiso del gobierno para poder entrar y en mi propio país solamente puedo permanecer 30 días como máximo. Pero nadie dice que eso es la negación a los derechos de un ciudadano. Nadie dice que eso es un atentado a los derechos humanos. Y los que más hablan sobre derechos humanos son ellos, que tienen la palabra derechos humanos puesta en la boca. Y cada vez que alguien de izquierda lo cogen en algo, eso es un atentado a los derechos humanos. Pero resulta que un cubano no puede entrar a su propio país. Y no hay nadie en las cochinas Naciones Unidas que levante la voz y diga eso es un atentado a los derechos humanos, que a un ciudadano no se le permite entrar a su propio país. Se llama manipulación. Por eso yo siempre les digo y les insisto a ustedes, nunca escuchen lo que los políticos dicen. Observen lo que hacen. No escuchen a los políticos en sus palabras. Escúchenlo en sus hechos.
Lamentablemente el político por definición es manipulador. Yo soy el bueno, el resto son malos. Yo soy el único que quiere el bien, yo soy el único patriota. Los demás son agentes de la CIA, los demás son cualquier cosa. Eso de agente de la CIA es lo más simpático. Allá eso también se le llama la manipulación del lenguaje. El lenguaje mordaza. ¿Ok? ¿Qué cosa es el lenguaje mordaza? Expresiones a través de las cuales a ti te mandan a callar. Va a aparecer de pronto alguien aquí en internet y va a decir, lo que pasa es que tú eres un agente de la CIA, desgraciado, gusano asqueroso. ¿Soy agente de la CIA? No, nunca he sido agente de la CIA, ni siquiera sé qué carajo es eso. Pero es un calificativo a través del cual te desmoralizan. Es un calificativo a través del cual entran a descalificarte moralmente frente a quienes te escuchan. Y siempre escucha porque es típico del discurso de algunos. Ellos no entran con argumentos, entran con descalificaciones. No pueden, no Descalificativo. pueden argumentar bien ni llevar un Es debate. que no les interesa argumentar. Un ejemplo, profe, sería neoliberal. Neoliberales. Se le acusa a todo el mundo de neoliberal. Y neoliberal igual fascista. Exacto. Cuando fascista y liberal son absolutamente contrarios, son como el agua y el aceite. Pero como la gente eso no lo sabe, entonces te tapan la boca con calificativos. Tú puedes seguir hablando, pero quienes te escuchan ya no van a creer en ti. Tú puedes argumentar lo que quieras, ¿ok? Y puedes hacerlo perfectamente bien, pero ya quien está hablando es un descalificado. Es alguien que no tiene moral para hablar. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto que les estoy diciendo sobre el lenguaje mordaza es ya elementos propios de estrategias, como decía Mari Dolores, de quien no tiene argumentos. Pero en realidad no les interesa no tener argumentos, sí tienen argumentos. Lo que pasa es que los argumentos no son lo atractivo que deberían de ser. En el momento en que asumen el poder y empiezan a hacer cosas que la gente va a desaprobar, pues ellos no lo van a decir antes de hacerlo. Entonces, es más sencillo descalificar a los demás, es decir, yo soy el único que tengo moral para estar aquí. Yo soy el único moralmente calificado. Y entonces el debate de ideas se convierte simplemente en una calificación moral de quienes están debatiendo. Y si el debate es entre candidatos, pues ya ustedes conocen cuál es la consecuencia. ¿Ya? Bueno, ¿qué más aprendieron ustedes de los videos, muchachos? Yo me he puesto a hablarles sobre el video, parece que la tarea tenía que haberla hecho yo y no ustedes. ¿Qué más aprendieron sobre el tema? Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, hasta ahora no has hablado. Sí, la verdad es que estoy algo enfermo en una ciudad distinta a la mía, entonces estoy haciendo lo mejor posible. ¿Qué te pasa? Tenía que venir a trabajar a Quito y me dio fiebre. Estoy en cama ahorita. Ay, ay, ay. Bueno, ya, entonces no prendas cámara. Pero, ¿viste los videos por lo menos?
Honestamente no. Ok. A ti te lo perdono, a los demás no. Y a ti te lo perdono porque has hecho muy buenas intervenciones. Bueno, no eres el único que has tenido buenas intervenciones, pero sé que lo haces de corazón y que si no lo estás haciendo, para ti es un sacrificio. ¿Ok? Así que tranquilo. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más puede intervenir? ¿Quién más me puede decir o nos puede contar su experiencia? Esto realmente es una experiencia personal, una experiencia de cada uno, ¿no? Ver el video es someterse a una transformación o a un cuestionamiento de nuestras propias ideas. Y así es como quiero yo que ustedes vean los videos. Cuéntenme. Sí, la parte de la fe, en lo que es en la idea de las ilustraciones, se toma mucha importancia, por lo que la fe, al dividirse de la razón, da la parte de la opinión a las personas, lo que crea lo que es la reforma y las imprentas, las visiones de las ideas. De ahí, aparte de eso, las personas que comenzaron en el siglo XVII, que eran los padres del método deductivo, como indicó, sobre René Descartes, Baker y Galileo Galilei y Newton, fueron los que impulsaron cómo es las reformas en ese tiempo. A ver, Newton era protestante, Bacon era protestante, ¿ya? Descartes no, Descartes sí era católico. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de ellos son protestantes. El movimiento protestante es muy fuerte en el norte de Inglaterra. No en Londres, no en Inglaterra propiamente dicha, pero sí en el Reino de Escocia. Escocia se hace protestante, Escocia se hace metodista, básicamente. El metodismo nace allá. Y hay todo un movimiento de ilustración temprana, mucho antes de que ocurra el Renacimiento italiano. Ya los escoceses llevaban años luz de ventaja. Y dentro de esos escoceses hay uno que particularmente es importante para nosotros, y es el señor Adam Smith, el padre de la economía, quien también era religioso, que también era protestante. ¿Ya? Adam Smith, con alguien está peleando mi perrita. Adam Smith nace precisamente de esa Escocia protestante. Y si ustedes lo leen a Adam Smith, van a descubrir en él precisamente ese espíritu libertario, ese espíritu cuestionador de las ideas de su época o de las ideas anteriores a su época. Adam Smith es famoso por su libro, ¿cómo es que se llama ese libro? No me digan La riqueza de las naciones porque lo dejo de año. ¿Cuál es el nombre del libro? Una investigación sobre La causa de la riqueza de las naciones. la naturaleza y La la naturaleza causa y la causa. de la riqueza de las naciones. El objeto del libro es la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Un libro anterior a ese es precisamente sobre la moral. La teoría de los sentimientos morales, creo que se llama. Exacto. Y ese lo describe a él mucho más que el otro, que es posterior. ¿Ya? Hay un alemán también, sociólogo, ya ese es más hacia el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es Max Weber. Max Weber tiene un libro muy interesante
que no es un libro largo, y es un libro que ustedes lo encuentran en internet, si a alguno de ustedes les interesa. El libro se llama ay, ¿cómo se me puede olvidar? Espérenme un momentito. La moral protestante en el capitalismo. Déjenme ver si estoy en lo cierto. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Exacto. Ese mismo. La moral protestante y el espíritu del capitalismo. Esa obra de Max Weber, que es un sociólogo muy respetado en todas las corrientes del pensamiento, tanto en la izquierda como en la derecha. Esa obra define muy bien esa relación, esa raíz protestante que envuelve el desarrollo del pensamiento liberal. Si a alguno de ustedes les interesa, léanlo porque es interesantísimo. Bueno, chicos, vamos a cortar acá. Nos vemos el día viernes. Les voy a subir algunas otras cosas para que ustedes también lo vean antes de clase y lleguen a clase con argumentos como el día de hoy han argumentado muchos. Me voy contento, me voy feliz. Espero que Juan Carlos el día viernes esté en forma para subir al ring. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Gracias, economista. Así será. Me encanta escucharte, me encanta escuchar tu